Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un vídeo especial porque hemos viajado en estas vacaciones con un Kia Niro híbrido. Sí, el híbrido. Es la nueva gama del Niro, pero queríamos también traerlo al canal nuevamente porque en uno de los vídeos que lo tendréis en el canal, lo tendréis aquí también en la tarjeta, muchas personas reclamaban o se quejaban de que es un coche que pierde potencia, sobre todo en trayectos de autovía, con peso, con personas dentro del coche. Y como veis, vamos todos aquí en el coche, nuestra familia, llevamos al perro, llevamos la maleta completamente llena y en un viaje de unos 600 kilómetros ida y otros 600 la vuelta. Así que ahora que ya estamos culminando este viaje, os voy a dar algunos comentarios y algunos consejos para el uso de este coche. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, básicamente este Kia Niro, como sabéis, es un híbrido autorrecargable. Tenemos el híbrido enchufable y además también tenemos una opción 100% eléctrica. Pero en el caso del híbrido, que es hasta el día de hoy uno de los más vendidos, porque el híbrido enchufable poco a poco irá comiendo algo de mercado, este modelo recibe alguna queja de los usuarios, suponemos, porque nos dejáis los comentarios en el vídeo, de que es un coche que en cuanto pierde la capacidad de la energía, de la batería, el motor se queda muerto. Y en todos estos 814 kilómetros y aún nos queda unos 120 kilómetros aún por recorrer para finalizar este viaje, no hemos tenido ningún problema. Llevamos el maletero lleno, 4 personas y un perro. Vamos completos. Haciendo sobre todo ahora este trayecto hacia Madrid, venimos de Valencia, de la costa de Valencia, llegando a Madrid prácticamente siempre es subida, mucha pendiente. Y en el momento que queramos acelerar, ahora voy en modo eco, se siente como desplaza, pero si aún así queremos más contundencia, ponemos el modo Sport y el coche responde de otra manera. Ahora, lo que yo no sé es si las personas que se quejan de esa falta de brío o de potencia es que a lo mejor quieren un coche de 500 caballos pagando un coche de 150 caballos, que no es el caso. Este coche, la potencia que lleva es acorde a su tamaño, a su desarrollo. Y el motor gasolina, en conjunto con la motorización eléctrica, cumple perfectamente. No le veo mayor problema. Lo que tenéis que buscar la manera de adaptar la conducción. Ahora mismo vamos a pasar por un tramo que es dependiente, pero bajada. Y aquí automáticamente yo suelto el pedal del acelerador, va cargando, va regenerando esta batería y entra automáticamente en el modo eléctrico, un modo llaneo, como podéis ver. Voy a incorporarme nuevamente al carril y en este tramo recupero nuevamente la energía. ¿Qué pasa? Que esta energía prácticamente siempre ha estado tocando la mitad del depósito de la batería, de lo que es la carga de la batería. Y esto no entiendo por qué muchos comentáis de que se queda completamente sin batería. Eso puede tener dos cosas. Una, que el coche tenga algún tipo de problema, que no regenere bien, que para eso están los talleres oficiales, para revisarlo. Y la otra opción es que una conducción poco eficiente, que no comprendéis el uso de un coche híbrido autorrecargable. No podemos ir a fondo el 100% del tiempo, porque al final te cargas todo lo que es la energía, que aún así me cuesta creerlo, pero además llevas a unos consumos irrisorios, que no tienen nada que ver para un uso de un coche híbrido, que tiene etiqueta eco y está concebido para un uso tranquilo y de modo confortable. Y vamos al punto ya, digamos, un poco final de esta charla que tengo con vosotros, con este Kia Niro, es el consumo. A nosotros el consumo en todo el tiempo modo eco. En algún momento que quiero hacer un adelantamiento, un poco más de brío, pues lo pongo aquí con el modo Sport y automáticamente el coche tiene una reacción más rápida del acelerador. Pero lo paso a modo eco y voy tranquilo. Es un modo muy adecuado para ir relajados en la vía. Pero ¿qué pasa?
En el trayecto de Madrid-Valencia, a la costa de Valencia, hemos hecho una media de 5,5, 5,4 de consumo. Ahora mismo hemos repostado al salir de Valencia, hemos repostado para subir a Madrid y estamos en 6 litros, pero el consumo medio de todo el recorrido está en 5,7, es decir, ha subido 0,2 del consumo medio que habíamos logrado bajar. De todas maneras, ahora en cuanto lleguemos a casa, os daré un pequeño clip donde hablaré de cuál es el consumo definitivo. Aquí tenemos los 5,6 a 940 kilómetros de recorrido y 5,8 después del repostaje. Hemos hecho un repostaje al salir de Valencia, ya que nos quedaba una media de 200 kilómetros, así que al iniciar el viaje hemos decidido repostar para llegar con buena autonomía y tranquilos, ¿no? Así que bueno, estamos en una media de unos 800 kilómetros con este depósito de 42 litros, así que muy bien por este Kia Niro. Otro punto muy bueno, que lo tendréis también en el canal de Instagram y TikTok, que en el lugar donde nos quedamos todos estos días teníamos una plaza de parking muy ajustada, pero gracias al sistema remoto, el mando para aparcar y desaparcar el coche, pudimos hacer el ajuste del coche y meter el coche completamente en la plaza sin ningún problema y sin el riesgo de golpear las puertas. Un detalle muy útil en este caso para el Kia Niro. Además, en este paquete premium es muy bueno, ya que llevamos un tapizado así en piel, pues con el calor en la playa es muy poco recomendado, ya que vamos, nos pegamos con la piel al asiento muchísimo. Y tenemos tanto calefacción en 3 intensidades como ventilación también en 3 intensidades, que ayudan muchísimo a que no la pasemos tan mal. Y bueno amigos, eso es todo por este vídeo. La verdad es que nos queríamos comprobar en un viaje de largo recorrido con este nuevo Kia Niro híbrido, y sigo insistiendo porque es uno de mis coches favoritos en recomendación, como coche equilibrado, coche que cumple con todo el objetivo, tanto para viajar como para hacer uso diario. Un coche con unos consumos muy bajos, muy cómodo, es como prácticamente ir en una berlina, con este aire más crossover, un buen maletero, que la verdad aquí como veis en las imágenes íbamos muy bien cargados, que además equipaje para 4 personas, entre ellos 2 niños, con lo cual ya sabéis que llevamos mucha trella de cosas, así que sin ningún problema. Coche muy cómodo, con buenos consumos y una autonomía con el depósito lleno, que son de 42 litros, de una media de 800 kilómetros. Así que muy bien este tipo de coche para un uso, vamos, de todo tipo. Eso sí, tienes acabados un poco más económicos. En este caso estamos con el eMotion, con el Pack Premium, que la verdad os lo recomiendo mirar. Así que nada amigos, un saludo.